¿Sabías que Chenoa Laura OT1 tiene una baraja de tarot en el bolso? Pues que la saqué más porque tendría que haber visto la cobra que le hizo Bisbal en el concierto de Reencuentro. Porque, vamos, o para entonces no taroteaba ella. ¿Qué carta le hubiese salido? Mm. El 3 de espadas. ¿Un 3 de espada? Un 3 de... ¿O un 2 de copas invertido, quizás? Sí, puede. Pero no es la única, ¿eh? Hay más famosilla. Esta niña, la de Juego de Tronos. ¿A Emilia Clarke? No, ¿Quién? Aria, que no me acuerdo el nombre ahora. ¿Sophie Turner, creo? Sí, Sophie Turner. Ya no sé si Sophie Turner es Aria o es la otra. Bueno, da igual. Ella también tiene. Y también vi en un vídeo de Vogue haciendo contenido de su bolso a Emma Watson, que también, Es verdad, Emma Watson. también tirotea a ella. Bueno. Sí. Bienvenidas, bienvenidos a Sendero Liminal, el podcast. Bueno, pues capítulo 3, empezamos otro nuevo tema y me acompaña en este podcast de nuevo Daniel, Instagram de Sator Arepo, que te lo separo, pero va todo junto, Es que cuando empiezas a decirlo, parece que vas a decir de esa tranquija, de Sator Arepo, así como muy específico. Lo podéis seguir y bueno, yo soy Sendero Liminal. Nada, pues tenemos este capítulo 3 con un pedazo de tema que creo que es de los más conocidos, de los más tocados, de los que la gente toma más en cuenta de cara a meterse en el mundo esotérico, y hablamos de esta cartomancia tan maravillosa que es el tarot. El taroki. el tarot. Tarot. Tarot es un temón que creo que vamos a intentar comentar puntos clave. Vamos a intentar hablar de ciertas curiosidades. Vamos a dar tips tanto para gente que sabe como para gente que no sepan mucho y que a lo mejor le gustaría empaparse un poquito más del tema, ¿no? Y vamos a comenzar este primer bloque con la pregunta clave, la más importante. ¿Qué es el tarot? Daniel, ¿qué es el tarot? Vamos a ver, porque estamos aquí, ya nos hemos reunido de nuevo. La pijela kinky del esoterismo. Para tocar este tema que, como tú dices, es un temón. Y de hecho es que yo pienso que la gente, el público general, cuando piensa en el esoterismo, en sus imágenes mentales, está la persona echando cartas. Sí. Con un pañuelo en la cabeza y un mantel con moneditas de estas de colores colgando. Cuando luego la vida real no es así. Yo he tirado cartas en batamanta. Bueno, está el arquetipo, sobre todo el femenino, ¿no? Sí. El que va tipo gitana, un poco, mesa circular así, con sus velas y sus cosas. Oye, me gusta. Porque realmente forma parte de... Y luego cuando toquemos los orígenes del tarot y su evolución, el tarot para llegar a donde está al pueblo gitano le debe mucho. Sí, esto hablaremos de esto más adelante. Si me preguntas qué es el tarot, la respuesta corta y más básica es que es un sistema de adivinación. Vale. Tal cual. Respuesta wikipédica. Es respuesta del diccionario de la RAE. El tarot es un sistema de adivinación basado en un conjunto de cartas, de naipes, que forman un sistema cerrado en sí mismo, ¿vale? Como definición se queda un poco corta, Vale. pero es la definición más rápida, Sí. porque el tarot es mucho más que eso, lo vamos a ver a lo largo de este capítulo. Es un libro, es un sistema filosófico, es un espejo, es incluso una herramienta de trabajo mágico. Es muchas más cosas aparte de la adivinación. Yo siempre pienso y siempre digo que de todo lo que hace el tarot, adivinar, realmente adivina poco.
Vale. Adivinante, pero ya veremos. ¿Y para ti qué es el tarot? Bueno, el tarot para mí es, bueno, como has mencionado, es como una herramienta. Partamos de que es una herramienta. Creo que es la premisa y la excusa para entrar en el mundo esotérico. Creo que es un elemento que a mí personalmente me ayuda a centrarme. Creo que me ha ayudado en ciertos momentos también a la toma de decisiones. Y otra cosa que vamos a comentar también un poco, que es un poco la conexión con mi subconsciente, ¿vale? Más allá del tema futuro, que ahora comentaremos un poco del tema futuro y lo que es la adivinación, creo que es más una conexión con las posibilidades. Eso me gusta. Eso me gusta mucho. Lo de la conexión con las posibilidades. Porque el tarot un poco lo que hace es hacerte como una foto del momento presente, cómo has llegado hasta aquí y tal como están las cosas, qué podría pasar. Pero como tú has dicho antes, has usado a veces el tarot para tomar decisiones, yo también, ¿eh? Y a veces la decisión ha sido no hacerle caso. Claro, consideramos que quizá a lo mejor no es un futuro cerrado, sino más bien una predisposición energética a que algo pueda suceder si sigues en este camino o en esta marcha un poco, pero que sin embargo probablemente si tomas medidas no suceda. Claro. ¿Me equivoco? O sucede de forma diferente. Pero sí que es cierto que lo que sí pasa muchas veces con el tarot es que está leyendo energías tan sutiles y tan cambiantes como es simplemente el futuro, que es que y ahí está metido. No me voy a meter en eso porque yo no soy científico. Ahora que si la física cuántica y todas estas cosas y hablándote de todos los posibles futuros y todas las posibles líneas temporales, son cosas tan sutiles que es que una decisión que tú tomes tonta en un día puede cambiar el resto de cosas y eso en las tiradas se refleja. Pero no me quiero meter ahí tanto. Lo que sí me parece curioso que has dicho, y es verdad, es que el tarot suele ser la puerta de entrada para la mayoría de la gente al resto del mundo esotérico. Sí, creo que independientemente del fin al que le vayas a dar, que ahora también te comentaré así como un poco las diferentes vertientes por las que camina el tarot, un poco, pero creo que es la puerta de acceso. Es como que lo sencillo, lo accesible, con el tiempo, por suerte, es un elemento que se ha hecho muy accesible, que puedes comprar una baraja por Amazon, que puedes aprender, porque hay muchísimos libros, hay una infinidad de escritores que cogen y escriben sobre este tema. Creo que es muy conocido, tanto a nivel histórico como a nivel arquetípico, que ahora hablará de los arquetipos. Y bueno, por dejar caer así un poco, ya depende de cómo tú te lo tomes, porque a lo mejor dices tú, es que yo soy súper bruja y quiero predecir el futuro y voy a trabajarlo a nivel predictivo. Puedes intentarlo. Esa me contará qué tal te va con eso. Exactamente, puedes intentarlo y, oye, pero que también es muy lícito al fin y al cabo, y es decir, bueno, pues yo utilizo el tarot a nivel predictivo. Pero si bien hoy en día hay muchas vertientes que son también conocidas como a nivel evolutivo para trabajar lo que es el trazo de tu camino en tu día a día, y lo que hemos hablado del tomar decisiones, el decir qué me pasa, cómo puedo englobarlo, que ahí está muy ligado también a nivel terapéutico, que puedes utilizarlo a nivel terapéutico, también muy ligado a nivel psicológico, es decir, indagar en tu interior, en cómo estás. Y luego a nivel espiritual o ritual, que también es de lo más interesante, sí, porque ya es indagar no solo en cómo te sientes tú a nivel subconsciente, como tu ego y tu presente, sino a nivel espiritual, de cómo es tu interior, pero dejando el ego a un lado. O sea, lo que hemos comentado en otras ocasiones, dejando quién eres un poco, sino lo que es el propósito quizá de tu alma. Ahí lo dejo caer. Es muy interesante saber. Era un poco broma antes lo del tarot predictivo. De hecho, históricamente lo que más peso tiene en el tarot es la predicción. Bueno, y yo creo en ella. Y la aspiración que tiene cada persona a la hora de tirar. Y al fin y al cabo, las tiradas que más hacemos, por ejemplo, a nivel con otras personas y tal, considero que la mayoría son predictivas, o lo que buscan es la predicción como tal. La persona viene buscando predicción y se lleva
un cuadro de cómo ha llegado hasta aquí. Una lista de tareas para llevar. Y un poco una lista de tareas. Sí. Y muy interesante todas estas vertientes que mencionas del tarot terapéutico, a nivel analítico, a nivel psicológico. Es un poco como, a veces como estas pruebas que había antiguas de psiquiatría, el test de Rorschach, ¿no? Como una herramienta proyectiva. Sí. De hecho, yo cuando le tiro a gente, a mí me gusta mucho enseñarle las cartas de lo que a mí me sale, porque, y ya veremos más adelante, como el tarot tiene un lenguaje pictórico, con los colores, con ¿qué es para ti también lo que hay ahí? Porque a veces, igual que hablábamos con los sueños, ¿no? El otro día. La libre interpretación, ¿no? Un poco. Yo te puedo decir lo que significa esta carta y lo que hay en todo el meneo que tengo delante, pero a lo mejor tú le das el matiz de lo que significa para ti en tu vida. Claro, se puede partir de una idea, digamos, de un sistema simbólico que está cerrado, pero luego hay como una pequeña grieta en el que ahí metemos como la libre interpretación, que creo fielmente que es lo que le da valor, lo que le da el valor auténtico que haga esa interpretación. Es que una de las cosas, y ahora lo menciono, que el tarot es algo dinámico, es algo vivo. No hay dos tiradas iguales. Claro. Porque no hay dos consultantes iguales, ni dos momentos iguales, ni la combinación de cartas que sale es igual. Se le menciona muchas veces al tarot como un libro. ¿Qué es un libro? Es un libro. Es un libro. Es un libro con 78 páginas. Total. Con 78 páginas, mira, es un poco como medio de broma. ¿Tú no te gustaban los libros estos de pequeño de Elige tu propia aventura? Sí. Pues es un poco así, ¿vale? El tarot. Porque desde que lo sacas de la caja la primera vez y empiezas a barajarlo, las combinaciones son infinitas. Sí. Eso para empezar. O sea, es un libro como tal. ¿Por qué? Porque cuenta una historia en esas 78 cartas que tiene, en la que cada una está representando una idea, un arquetipo, ¿vale? Al tarot se le llama mucho, uno de los nombres tradicionales que tiene dentro del esoterismo es el de Mutus Liber, el libro mudo, ¿vale? Porque sin palabras cuenta historias, ¿vale? Cuenta historias a través de un lenguaje iconográfico, pictórico, de los colores, de las posiciones de las cartas, en las que está contando historias infinitas, ¿vale? Y lo hace a través de esos arquetipos que contienen cada carta, cada triunfo, cada arcano contiene. Porque cada uno de esos arquetipos a lo que nos lleva es a ideas universales, como ideas generales que todo el mundo tiene, son cosas que existen en la realidad, pero que en combinación todas juntas, en la tirada, en ese momento único que se da entre el lector, el consultante, la pregunta, adquieren matices diferentes. Entonces es como un libro de historias infinitas. Y como te decía, además es un sistema dinámico, porque a partir de toda esa información, ninguna tirada es igual, y a lo largo del tiempo, de hecho, las cartas socialmente van adquiriendo valores nuevos. O sea, a día de hoy, en una tirada tú puedes ver si una persona te va a mandar un DM o no. Pero a lo mejor en el siglo XVIII, pues era esperar que te llegara una carta. Chica va a publicar una foto con la otra. Te va a hacer ghosting. Porque el tarot, en esos arquetipos que son universales, dialoga con las realidades presentes también. No sé si esto que estoy diciendo se entiende. Pero, y luego aparte también para el propio tarotista, a medida que tú vas, porque esto es muy interesante también la relación que el lector de tarot, el cartomante, tiene con las propias cartas y sus arquetipos. Esto es como, por ejemplo, a mí a nivel personal. Yo me compré mi primera baraja con 19 años. Que no existía, bueno, sí existía Amazon, pero no estaba tan como hoy en día que pides. Y hay cosas que te llegan esa misma tarde. Sí, últimamente sí. Pero yo me acuerdo que fue como una cosa medio en secreto. Tuve que ir, yo cuando vivía en Fuengirola, tuve que llamar a la capital, a Casa del Libro, y aquello fue como una excursión, ¿vale? La mía primera fue a raíz de esto, lo de Planeta de Agostini y todo esto, ¿cómo se llaman esto? Las colecciones. Las colecciones, tipos de colecciones. Ahí fue la primera baraja de Diego Roma. Bueno, de hecho, fueron los arcanos mayores solo, pero
que esa baraja está aquí en casa. Sí, la guardo con mucho cariño. Está estropeadísima ya. Bueno, estropeadísima no, porque yo soy de cuidar las cosas, pero está ya pues con sus años encima. Pero mola porque tiene pátina del tiempo, Total, la usada. total. Las barajas con el tiempo además adquieren ese romanticismo un poco, ¿no? Se manchan, se parten, Y a lo que te iba a decir, ¿no? Yo, por ejemplo, con 19 años no entendía esos arcanos con esa sabiduría que cada uno tiene. Luego nos contarás un poquito más de los arcanos y lo que hay detrás de ellos. Uh-huh. Porque como al final son claves también mistéricas e iniciáticas, hasta que tú no vives esas cosas en tu vida, no entiendes eso en toda su profundidad. Y como además uno lo vive varias veces... Me gustaría hacer, bueno, como buscar un sinónimo, o bueno, un sinónimo o un significado propio de decir que es el tarot también, que es como un lenguaje, como una lengua. Claro, es un idioma. Pasa igual que, por ejemplo, ahora el castellano. Ahora tomamos cosas de fuera, las incluimos, se ponen de moda ciertas palabras, nacen nuevas que luego las incluyen en el diccionario. En fin, me parece que pasa como con la lengua, que a través del tiempo va evolucionando también con la sociedad. Entonces, obviamente, tú ahora una lectura no va a tener la misma interpretación que va a tener en el siglo XIX, porque no existían ciertas cosas que ahora sí existen. Claro. Pero como la simbología es tan universal, puedes tomar esa simbología y adaptarla a los nuevos tiempos. Entonces es algo atemporal, o sea, el tarot es algo atemporal que va a seguir funcionando, por suerte, va a seguir funcionando a lo largo del tiempo de una manera increíble. Precisamente por eso, porque se fundamenta en ese lenguaje arquetípico. Como el lenguaje arquetípico son ideas universales que tienen su reflejo en la realidad, todo el mundo las puede entender y todo el mundo entiende lo que es el amor, el desamor, la muerte, la pérdida, tal, no sé qué, la desesperación en el siglo XIX y en el XXI, porque igual que la gente se desesperaba entonces, se sigue desesperando ahora. Lo que cambian son las maneras, y a eso es a lo que iba, que también el significado incluso para uno mismo de una carta no es que cambie, sino que a lo largo de tu práctica se enriquece. Claro. Y va adquiriendo matices nuevos, y eso es muy chulo. Por eso siempre digo que es algo dinámico y algo vivo. Sí. Bueno, vamos a pasar un poquito al segundo bloque para hablar un poco de la estructura del tarot. Simplemente, pues bueno, pues para el que conozca, pues recordar un poco, y para el que no sepa mucho, pues tener una base de lo que es la estructura del tarot. El tarot, como has dicho antes, se compone de 78 cartas llamadas arcanos. Bueno, la palabra arcano viene del latín arcanum, que vendría siendo como secreto, misterio, algo oculto. A su vez procede de arca, como algo que se guarda y no se muestra a cualquiera. Bueno, y de ahí el uso del tarot como lectura simbólica entre los siglos XVIII y XIX, donde se empieza a relacionar la palabra con el tarot, porque cada carta guardaba un principio universal y un conocimiento simbólico oculto que solo se desvela a través de la experiencia. De ahí la palabra arcano. Hablamos de una división de dos grupos principales, que son 22 arcanos mayores o triunfos, y tenemos también 56 arcanos menores. Los arcanos mayores, por así decirlo, hablan de un mapa del viaje de la vida. Y los arcanos menores es como la experiencia cotidiana que se da en torno a ese mapa. No sé si te pasará, que creo que sí, porque lo hemos hablado muchas veces, pero me parecen como que cuando sale un arcano mayor, me parece una experiencia mucho más relevante, mucho más fundamental y que va a tener una relevancia a lo largo del tiempo, que si te toca a lo mejor un arcano menor. Entonces es como que una guía, pasos fundamentales, y la otra es como lo que rodea un poco a cosas más banales, un poco así. Es como, claro, en una tirada, cuando sale los arcanos mayores, como que son puntos de aquí, ojo, cuidado con esto. Como que dirigen energías generales, y lo otro pues son cosas más... Bueno, los arcanos mayores, como hemos comentado, son 22. Y bueno, son las típicas que conocemos, que seguro a alguien le suena la muerte, la carta de la muerte, qué susto, ¿no? O bueno, o no, pero lo típico que suele pensar el que desconoce un poco del tema, pues es qué susto, la muerte.
O arcanos como el loco, el mago, son cartas súper conocidas y cercanas, entonces por ahí. Y bueno, los arcanos menores se fundamentan en los palos que conocemos, a lo mejor muy parecidos a la baraja española, y que incluyen la numeración, y luego del 1 al 10, y luego tenemos las figuras de la corte, que serían bueno, el paje o la sota, como lo conozcas, el caballero o el caballo, o como cualquiera, ahí la libre denominación, la reina y el rey. Vale, y luego tenemos esos 4 palos conocidos que tendríamos los oros, los bastos, las copas y... ¿Cuál se me olvida? Las espadas. Las espadas. Las espadas que las podemos odiar un poco. Cada una representa un elemento fundamental para poder proceder a las lecturas. Es como una guía que facilita la lectura. Vale, hablamos por ejemplo, de los bastos como representación de la acción de la energía. Hablamos de las copas para hablar de las emociones, de los sentimientos. Hablamos de las espadas para hablar de la mente, de la forma de comunicar. Y los oros o pentáculos, que en algunas barajas pues son pentáculos, para hablar de la materia, de lo más físico. Y luego a nivel, por ejemplo, de las figuras de la corte, por dejarlo dicho un poco, hablaremos más bien de personajes, de una evolución personal que va desde el novato hasta esa persona ya conocedora, que controla las situaciones, que controla las emociones, pues sería un poco así. Y luego me gustaría dejar caer un poco el tema de la numerología, que bueno, al final, hablar de la numerología en el tarot daría para 3 podcasts. Pero bueno, la numerología, más que como concepto numérico, que también puede darse, en el tarot también es un elemento fundamental para hablar de la progresión y de la evolución personal. No es lo mismo tener un 1 de oros que tener un 10 de oros. Entonces ahí hay una evolución personal que queda intrínseca en cada lectura. Vale, había una cosa, volviendo a los arcanos mayores, que es como hemos hablado antes, que es como un libro. Un libro que es interesante porque tú lo puedes ordenar. Lo puedes ordenar porque tiene un orden prescrito, digamos, y hablaría de un viaje de la primera carta, que sería el viaje del loco, ¿no? Claro, es que es una de las formas de entender el tarot con ciertas implicaciones ya filosóficas. Claro, aquí se mete esoterismo, filosofía, cábala, un montón de cosas que han metido mano aquí. Me ha llamado mucho la atención lo que has dicho antes de las 22 cartas. Hay formas de tirar el tarot únicamente con los 22 arcanos mayores. De hecho, creo que a nivel ritual o espiritual, normalmente las recomendaciones que a lo mejor se utilicen solamente a ver, siempre puedes matizar, porque al fin y al cabo el arcano menor lo que hace es que matiza, pero el arcano mayor fundamenta. Entonces utilizar los arcanos mayores suele ser muy indicado para temas ritualísticos y todo eso. De hecho, hay una tirada tradicional, que es la tirada gitana, que es una tirada que se tira en 22 cartas. Piensa que a lo mejor en el siglo XVII una persona se tiraba las cartas una vez en su vida. Claro. Cuando se encontraba con un grupo de gitanos de estos nómadas que iba por su pueblo y le tiraba las cartas. Sí. Y tiraban con las 22 cartas de los arcanos mayores, en lo que te hacía una lectura de tu vida predestinada a aquella manera, que hoy en día pues sabemos que el tarot va mucho más allá de pues te va a pasar, no sé qué, y te vas a casar. Oye, que esto de los tiempos del tarot también tiene su agonía. Pero una de las visiones del tarot a nivel filosófico y que me parece muy interesante es la de ver el tarot como el viaje del loco. Y aquí diría que el loco somos todos. Porque ante cualquier situación, ante cualquier etapa de vida, evento vital que uno tiene delante, cuando tira las cartas es el loco. Porque es pura inocencia, eres casi virgen, no te ha pasado nada, pero tienes por delante toda la experiencia por vivir, ¿vale? Aunque podría ser el viaje de cualquier carta, porque cuando tú tiras, puede que estés en un punto diferente,
Bueno, de- por dar también de maduración. es la carta que se denomina en la propia baraja como la número 0. Cero, Sí. claro. Porque el loco no representa esa inocencia, esa inexperiencia también. Hay barajas, como por ejemplo la de Rider White, que hablaremos de ella luego, en la que el loco sale tirándose a un precipicio. Además tiene un perrito al lado que le está como avisando de, oye, que te estás tirando. Que está haciendo el imprudente. Pero ves al loco feliz, tirándose, inocente, a ver al hoyo al que se mete. Y se le llama ese viaje del loco porque representa ese cambio y transformaciones en la vida, ¿vale? Si ordenáramos las cartas del tarot en su orden original, tal como están concebidas, con el mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el papa, los enamorados, el carro, se podrían hacer como 3 filas principales que definen ese viaje del loco como canónico y primordial, ¿vale? En esas primeras cartas, entre la 1 y la 7, uno ante cualquier situación, el loco en este caso, está haciendo una serie de aprendizajes sobre la vida, sobre las estructuras, sobre las normas sociales, sobre los eventos principales que uno también lleva en la vida, ¿vale? Está adecuando también su personalidad en la manera en la que esas cartas también se ordenen y operen entre ellas. Pero de forma ordenada es de lo que te hablo, de esas cosas como más terrenas, ¿vale? Sí. Sin embargo, luego hay un segundo nivel, entre las cartas 8 y 14, en los que empieza a haber... Son cartas más alegóricas, de hecho, cuando uno mira, en ese primer nivel eran cartas humanos haciendo cosas, Sí. y en el segundo nivel son cartas alegóricas. Ahí es donde nos podemos encontrar la templanza, la muerte, la justicia, Claro, el colgado. Ya no hay personajes como tal humanos. Bueno, pueden ser humanos, pero están haciendo cosas raras, ¿vale? Porque son cartas que ya tienen como... Nos están hablando de cosas más filosóficas, de valores, de introspecciones, de pruebas, de fuerzas que operan en la vida, ¿vale? Por las que también ese loco tiene que pasar. Para llegar a ese último nivel, que es un nivel de pura transformación. Serían entre las cartas 15 y 21, en las que se encuentra al diablo, por ejemplo, esas tentaciones, la torre, las destrucciones en la vida, el juicio. Son cartas que tienen ya figuras más angelicales. Hay mucha alegoría ya, bueno, en todo el tarot en realidad, y de esto hablaré más adelante. Hay muchísima... Se plasma mucho la tradición judio-cristiana y los valores y pensamientos de Occidente, porque además que el tarot es un elemento puramente occidental, en los que ese loco ya está llegando al final de su viaje, atraviesa oscuridades, atraviesa pérdidas para llegar a la última carta, que es el mundo. Ha hecho todo un viaje iniciático en el que partía de esa pura inocencia e inexperiencia Sí. para llegar a ser totalmente experto, porque ha vivido en esas 22 cartas, esos 22 arcanos, esas 22 llaves mistéricas, ha vivido toda una serie de iniciaciones en la vida que ya no es un loco, ahora ya es un sabio. Sí. Lo guay de esto es que es un ciclo eterno. Cuando el loco llega al final y al mundo, vuelve a saltar al vacío, Sí. vuelve a ser otra vez un inexperto, olvida de nuevo todo lo anterior, y esto pues si lo llevamos a un nivel más espiritual, es como la propia vida con sus ciclos eternos de vida, muerte, renacimiento, en los que uno siempre está empezando de cero. También es interesante verlo como un poco toma cualquier tema de lo que te sucede en tu vida y muchas veces nos encontraremos de que somos ese novato, ese loco empezando con algo. Empiezas un nuevo trabajo, empiezas aprender crochet, qué sé yo. Sí, como tú ahora. No, Bueno, estás aprendiendo... No, macramé. no sé, no sabría decir. Y eres el loco. Es un churro ahora mismo. Pero bueno, que te quiero decir que empiezas cualquier tipo de cosa y siempre vas a ser el loco en ese comienzo y hasta que llegues a ser sabio pues pasarás por esas fases hasta llegar al mundo. Es cierto que luego en la vida en general, esto claro, el viaje del loco es como a nivel filosófico sobre el Thanos. Pero luego uno, cuando empieza en la historia, no siempre empieza en la posición del loco, eso bien es cierto. Tú puedes empezar en una posición de emperatriz, aportando y generando algo, Sí. porque ya traía ciertos conocimientos previos. Luego
o por la propia vinculación entre un suceso y otro. ¿Y cuál es tu papel en esa situación? Puedes empezar en muchos otros lugares, pero como tal, sí que es interesante ver el tarot como ese montón de iniciaciones que se viven en la vida, hasta que uno va puliendo su espíritu. Vale, y hablando de comienzos, nos vamos un poco... Quisiera que nos vayamos un poco al este bloque cuarto, que sería como el origen. El origen del tarot. Wow. Aquí llega la abuela Cebolleta a contar las historias. De Sator Arepopedia. De Sator Arepopedia. A ver, y aquí quiero empezar, aunque luego hablaremos de falsos mitos del tarot. Sí. Y quiero acabar rompiendo con un mito muy New Age. Ah, ya sé cuál vas a decir. Que cada vez que lo escucho me sangra la nariz. Y es que el tarot viene de Egipto y del dios Thoth. No, amores. Amorch. Eso es mentira. Eso es mentira. Es mentira y no. A ver. Históricamente... Voy a ordenarme. El tarot no empieza siendo una herramienta de divinación o de introspección o de lo que quieras verlo. Vamos a dejar que la gente utilice tarot como quiera. Hay mucha gente que no cree en la espiritualidad y usa el tarot como un medio de reflexión. Incluso como inspiración artística también. Sí. El tarot empieza siendo un juego de cartas, un juego de mesa. Y llega a los países del sur de Europa a través de los árabes, que ya tenían juegos de naipes, juegos de cartas. No olvidemos que la península ibérica estuvo durante 8 siglos dominada por el mundo árabe y había influencias constantes entre el mundo árabo-islámico y la Europa cristiana. Porque en la península ibérica, aquí tenemos parte importante, era un punto de encuentro entre ambas culturas, ¿vale? Y de hecho se empieza a jugar mucho a las cartas en España. A jugar a las cartas a la brisca, al chinchón, a yo que sea, lo que sea. A los cinquillos. A los cinquillos, me encanta el cinquillo. Y me encanta la 7:30. Yo es que soy muy ludópata. y también en Italia, por un poco contaminación y relaciones comerciales entre la corona de Aragón y el norte de Italia. Bueno, el sur de Italia, el norte de Italia. Claro, aquí hay un intercambio que pasa mucho en la vida. En general pasaba en la Edad Media y pasa ahora. Cosas que son de la cultura popular, de repente pasan a la alta cultura y luego vuelven a la cultura popular. Por ejemplo, yo que sé, ahora es como súper guay ver a los artistas en chanda, ¿vale? Por el pueblo. Claro, pero antes del chanda pues era para ir a hacer gimnasia y no para cantar en la Super Bowl. Se retroalimenta con el champ. Pues con el tarot pasó una cosa parecida. Era un juego de cartas de las clases populares. Y en un momento dado, y esto ya ocurre en el Milán del siglo XIV, se convierte en un objeto de colección, ¿vale? Pasa de las mesas de juego a ser un objeto de coleccionista. Y aquí vamos a hacer un primer nombrajo, que es el de la familia Visconti Sforza, que sería el germen del primer tarot. ¿Vale? Precioso, lo tenemos y es una maravilla. Bueno, no tenemos el original porque es de oro y plata. Y está en un museo. No hemos robado un museo todavía, aunque a veces me apetece. El germen es estos juegos de cartas, cojo y le regalo, en este caso, Filippo Maria Visconti, por la boda de su hija con Francisco Sforza, regala a su hija una serie de láminas. En este caso era con los 22 arcanos. Sí. Bueno, no eran 22, eran más. Tú eso sí lo sabes. Porque... Bueno, había tres cartas. Bueno, sí, había 3 cartas más que se han ido diluyendo en el tiempo, diría yo. Tampoco sea ciencia cierta porque tampoco indagué tanto en esa información. Pero sí hay 3 cartas que ya no están en los tarots convencionales de hoy en día. Que bueno, pues... Fe, la caridad. Exactamente, la fe, la caridad y la... ¿La esperanza puede ser? Sí. Es que, bueno, hay otras que han asumido esos roles, como por ejemplo la estrella ha asumido eso de la esperanza, ¿no? Pero hablamos igual que lo que hemos dicho antes, al ser un lenguaje, intuyo que como tuvo alguna connotación el tarot
muy esotérica, perdió parte de la religiosidad un poco. Y esas 3 cartas precisamente son elementos y 3 arcanos que hablaban mucho desde el punto de vista más puritano un poco, por así decirlo. Creo que va por ahí el tema. Por eso creo que se fueron diluyendo en el tiempo, pero efectivamente lo que tú has dicho, existieron en esos primeros mazos, en el Modrone, en el Sforza, esos 3 triunfos. Hay cartas, de hecho, hoy en día el tarot Visconti Sforza es un tarot comercial. No lo usa tanta gente para tirar, porque ahora veremos cuáles son los principales. Hablábamos un poco del simbolismo, es como mucho más abstracto, mucho más elegante también. Me declaro fan, pero sí es más complejo quizá para primeros lectores, no es recomendable. Es muy difícil porque es una iconografía puramente medieval. Sí. Y nuestros cerebros ya no están tanto en esa sintonía. Pero sí es cierto, bueno, eso, que pasa de ser un juego de cartas a ser un objeto de coleccionista. O sea, Filippo Maria Visconti Sforza le regala a su hija para su boda Los 22. los 22 arcanos en láminas de oro, plata, que se dice, porque de hecho los que se han conservado, que están en el Museo de Milán, se colgaban en las paredes. Tenían unos agujeritos y estaban colgados así como enganchitos en las paredes. Eran pequeños cuadros, que son obras de arte. Sí. Y esto se puso de moda entre las aristocracias. Eran como las cartas Pokémon o las cartas Magic del siglo XV entre la aristocracia italiana, ¿vale? Y esto se puso de moda. También se utilizaba mucho el tarot para mandarse mensajes, que eso me lo contaste tú, y me parece una fantasía. Claro. Como tienen esos lenguajes ocultos. Claro, hablamos de eso porque se denomina arcano y al fin y al cabo es que deposita una simbología con un mensaje que se guardaba. Y vamos, creo recordar haber leído, y no, creo no, lo he leído, que se mandaban mensajes como un poco encriptados. Claro. En una combinación de cartas, por ejemplo. Un lenguaje arcano. Claro, un lenguaje arcano, efectivamente. Solo para iniciados. Y a lo mejor te generaban una combinación de cartas y te estaban diciendo algún tipo de mensaje. Claro. Lo cual es interesantísimo. Aquí pasa, no voy a contar historia porque tampoco me sé la historia que hay detrás, pero bueno, esto se está dando en el norte de Italia, en la zona de Milán, de Florencia, y finales del siglo XV, del siglo XVI, hay una serie de guerras. Es que esto es muy, muy vital. Hay una serie de guerras entre los reinos y principados del norte de Italia y la corona de Francia, ¿vale? Francia invade la zona de Milán durante una serie de décadas en el siglo XVI y, como siempre pasa, cuando hay un vencedor vencido, uno domina al otro, hay cosas de la cultura que se absorben. Llegan los franceses allí, que son unos aprovechados de toda la vida, nada más que ir al Louvre, porque han robado todos, que son unas ratas. No quiero que me dejen. Que aprendan a abrir puertas y cerrarlas. Yo solo dejo caer eso. Mira, que nos den portadas. Esto es una historieta y que ya lo contarás algún día. Sí, ya lo contaré. Y dicen, oye, esto de las cartas mola bastante. Esto de los tarot, esto está chulo. Nos lo llevamos, ¿vale? Y de aquí, ese concepto del tarot viaja a Francia. Y esto es muy importante. Porque a lo largo del siglo XVII, siglo XVIII, nace el primer gran tarot, que sigue siendo, insisto, en esta época sigue siendo un juego de cartas a nivel social. La gente no entiende que eso sirva a priori para leerse el futuro. Y aparece el tarot de Marsella, ¿vale? El tarot de Marsella no es porque sea originario de Marsella, sino porque la ciudad donde se empezaron a imprimir como más en masa fue en Marsella. Pero es había una primera versión que se la conoce como el tarot Madenier, que a día de hoy Marian Costa lo ha reeditado, sí, puliendo un poco los colores. Precioso. Una pasada. Es una de mis barajas favoritas. Bueno, a todo esto hay que decir que coleccionamos en casa barajas. Tenemos un montón de mazos. Y entre ellos está el de Marian Costa, esta reinterpretación que hizo. Y me parece una belleza absoluta. Es muy bonito. Sí. Claro. Y aquí aparece, esto es importante haber contado este papelote, porque esa iconografía del tarot pasa a Francia y se afrancesa, ¿vale? Y de hecho la iconografía que tiene la gente del tarot hoy en día en la mente. Creo que todo el mundo ha escuchado hablar del tarot de Marsella y más o menos, en mayor o menor medida, todo el mundo tiene las imágenes en la cabeza. De hecho, te diría que, bueno, te diría no,
Creo que fue el primero de ambos, ¿no? Sí. Y es el primero que se empieza a usar como una herramienta de adivinación, una herramienta esotérica, ¿vale? A todo esto, para que confluyamos a cómo el tarot se empieza a utilizar como una herramienta de adivinación, los gitanos, que son gente muy superviviente, ellos decían, oye, aquí estos figurines que están aquí, esto cuenta cosas. Y yo he escuchado que la gente se manda esto para mandarse mensajes. Sí. Los gitanos en la Edad Moderna, que iban vagando por Europa, van usando, entre otras muchas herramientas de supervivencia, el echar las suertes, el echar a la gente las cartas, el echar las habas, el leerle a la gente los porvenires, porque a todo el mundo siempre ha querido saber, que hemos querido saber lo que va a pasar. La buena aventura. La buena aventura. Ay, sí, me gusta eso de la buena aventura. La buena aventura. Ya empezaba a usarlo así, a decirle, niña, te voy a leer la buena aventura. Y eso como que calaba en la sociedad. Pillaban la gitana y te echaba las cartas. Y te decía, pues te va a pasar, no sé qué, te vas a casar, te vas a morir. Tu padre va a matar a tu marido, yo qué sé. Porque estoy diciendo cosas como tan trambólicas. No sé, quizá le quiero dar una connotación negativa. No, porque así es como más espectacular. Y de forma paralela, en este salto que hemos hecho rápido, en el siglo XVIII, cuando empieza a ver, esto confluye también con cosas como la Inquisición, se han relajado bastante en toda Europa, no hay tanta persecución del esoterismo, ya no se ve tanto como un crimen, sino como una superstición. Hay gente que siempre ha estado interesada en todas estas cosas y empieza a ver como al borde así de la ilustración, paralelamente empieza a haber también interés en el esoterismo. Y pues aquí encontramos figuras como Antoine Corde Gebelin o el Fiat Levi, que es muy famoso también. Sí, exactamente. En lecturas súper básicas, esotéricas. Empiezan a ver, oye, esto que tenían los franceses y los italianos, estos dibujotes, estos arcanos, están hablando de cosas. Y yo he escuchado que los gitanos lo usan también para... Estoy contándolo súper a lo cocho, pero empiezan a ver que detrás hay una filosofía, detrás de esas imágenes. Y que eso quizás se puede usar como herramienta proyectiva y como lectura. Y ahí es como este juego de cartas Magic de la aristocracia del Renacimiento, que empezó así, con un origen de juego de cartas y que durante 3 siglos se usó como un juego de cartas, de repente, acogido por el esoterismo del siglo XVIII y del siglo XIX, se transforma en una herramienta de lectura del futuro, lectura de la suerte, del porvenir o de tu alma, ¿vale? Y durante todo el siglo XIX se empieza a trabajar a tope el tarot de Marsella y se empiezan a fijar sus significados, se empieza a fijar la estructura, las tiradas que hay como maestras principales, la cruz celta, la tirada gitana, todas las que conocemos. Y sí que ocurre, y con esto ya termino porque hay otro granito de la historia del tarot, que es la baraja que, si la tradicional es la Marsella, la súper conocida y más versionada es la Rider-Waite, que yo la amo. Me parece la mejor para iniciarse. Sí, absolutamente. Y la mejor para seguir toda tu vida, porque además es una baraja muy amable. Que aquí hay una curiosidad, porque hay un tarot más antiguo que el Visconti Sforza, que lo conociste tú, que es el Solabusca. Sí, el Solabusca es un tarot previo todavía. Lo que pasa es que, bueno, hablamos de lo mismo. Quizá era un juego, quizá era una forma de mandarse mensajes. O en este caso, bueno, pues lo que sale es un poco del mundo romano y lo que eran los emperadores o... Lo curioso con esto es que el Solabusca es un tarot que se perdió porque se encontró de repente, como en los años... Me lo contaste, no sé si fue los años 50, los años 60, se encontró en una colección privada de un noble italiano. Pero, claro, el esoterismo del siglo XIX ha seguido su avance.
surgen nuevas escuelas. Y como al cobijo de la Golden Dawn, gente que pertenecía a la Golden Dawn, en este caso Arthur White, coge a una pintora inglesa de su época que también participaba en la Golden Dawn, Patricia... No, Pamela. Pamela, perdón, es verdad. ¿Quién es Patrick? No lo sé. Pamela Coleman Smith. Y Julicia, gracias por invitarme. Y él le da como ciertas directrices para que ilustre un nuevo tarot. Y aquí hablaremos de dos principales escuelas ya. La escuela de Marsella, francesa, y la escuela anglosajona, la Rider-Waite. Y Pamela Coleman Smith hace un trabajo increíble reilustrando todos los arcanos, mayores y menores. Y lo que hace, a diferencia del Marsella, el Marsella, es verdad que los arcanos menores son muy críticos porque son los palos como los de... Sí, salen cartas. Exactamente. Salen los palos a nivel numérico, los cuentas y de 8 oros o pentáculos y lo... Es cierto que, bueno, luego hay claves pictóricas, de colores, de las posiciones, que te pueden decir cosas, pero hace una labor en todos los arcanos, de todos son pequeños cuadros. Sí. En los que ya te está hablando de ese mensaje que esa carta lleva ahí. Y lo curioso de esto es que el Solabusca, que es un tarot como que desapareció, y el Rider-Waite se parecen un montón en los arcanos menores. Claro, es que Pamela lo que hizo fue inspirarse, de hecho. O sea, ya de hecho apareció, o sea, ya había cartas del Solabusca que ella pudo ver y se inspiró mucho para ello. Por ejemplo, en el 3 de espadas. El 3 de espadas es muy, muy parecido más. Hay un 10 de bastos que el que lleva la carga, el personaje iba, bueno, una dirección, iba con toda la carga, sobrecargado de peso. Y esa también es muy parecida. Y lo que hemos comentado, pero de todas formas existe una gran diferencia, porque igual que allí en Rider-Waite o en Marsella hablamos de arcanos como tal, no hay arcanos mayores ni nada de eso, simplemente pues son eso, emperadores, te vas a encontrar a Nerón, a Venturio, en Son fin. muy crípticas esas cartas también en esa parte. Sí, me parece uno de los tarots más complicados de leer. En esto hay como cosas curiosas, porque por ejemplo Pamela Coleman Smith ha retratado a amigos suyos en las cartas del Rider-Waite. Por ejemplo, la reina de bastos, Sí. se sabe que es una amiga suya Y el gato, ¿no? y que tenía un gato negro y era una practicante también pues de esoterismo y tal. O por ejemplo en el Visconti Forza se sabe que en la carta de los enamorados se retrata Bianca Visconti y a Federico Forza como en el día de su matrimonio. Sí. Entonces esto sería una síntesis de cómo el tarot pasa de ese juego de cartas a una herramienta de adivinación. Vale, yo creo que pasaríamos ya al siguiente bloque, porque es que el tarot es que da para mucho. Bueno, creo que para la gente que no sepa, la gente que está empezando un poco, la gente que siente curiosidad, ¿cómo iniciarse en el tarot? Bueno, pues diría que yo lo clasificaría como en tres partes importantes a tener en cuenta para iniciarse en el tarot. La primera de ellas sería la observación, la segunda, documentación y la tercera, práctica. ¿Por qué estas tres? Porque me parece que van ligadas las unas a las otras. Todo es constante, o sea, nunca vas a terminar de aprender tarot, pero sí que está bien tenerlas en cuenta de decir, estas tres las tengo que llevar yo como bandera constantemente. La observación, yo diría que la persona que esté interesada lo primero que tiene que hacer es comprarse una baraja. Hemos dicho antes, Rider-Waite, súper recomendada, porque por la forma en la que tiene de verse, el orden que hay, los colores, la simbología que tiene, en fin, creo que es lo más cercano que puede darse para una persona que no conoce nada del sistema. Y yo lo que haría primero precisamente sería eso, observar las cartas. Las pondría en orden, las miraría los palos, los arcanos mayores, todo, absolutamente. Juguetear con ella. Sí, y luego otra cosa que también va ligada muy a la observación, yo lo que haría, incluso sin saber todavía mucho sobre los significados y nada de eso, me sacaría una carta todos los días. Todos los días barajamos por la mañana antes de irse a trabajar uno y se saca uno una carta y a lo mejor él o ella
o ella la interpreta para sí mismo y lo que surja. No hace falta tener como ese significado todavía ahí arraigado. Pero bueno, al mismo tiempo hablaremos de esta segunda estructura, que sería la documentación. Ahí sí hablaríamos ya de decir, bueno, pues vamos a enterarnos un poquito de cada carta, Leer te da más. de qué es lo que significa, qué es lo que representa, cada símbolo que dice. Bueno, yo recomendaría, lo primero de todo, no agobiarse. No agobiarse porque puede parecer que se hace un mundo, y lo típico que el que empieza y lo deja es por eso, porque dice, ¿cómo me voy a memorizar yo todos los significados de 78 cartas? Se puede. Se puede y se puede hacer de una forma amena. Yo recomendaría vídeos. A la hora de documentarse, recomendaría vídeos, recomendaría que os anotaseis palabras cortas primero, aunque luego se reinterprete mucho, pero primero apuntar algunas palabras cortas, el decir, esta me gusta más, oye, ¿qué era? Y voy a mirar el significado. Trabajar un poco esa documentación a ese nivel. A nivel histórico, por ejemplo, también el ir aprendiendo cómo se originó todo esto, aunque ya lo hemos contado bastante, pero creo que es importante también tener documentación a nivel histórico de dónde viene, cómo está hoy en día. Pero sobre todo eso, empezaría trabajando con esa primera baraja. Es muy útil empezar con lo de una palabra clave por carta, Sí. que sea muy básico. Sí, una o dos palabras clave de decir, pues me quedo con esto y voy trabajándola ahí. Y luego, obviamente, todo eso va a ir creciendo. Y luego, a nivel práctico, pues obviamente yo empezaría a tirar cartas. Empezaría a tirar cartas, si quieres, se lo tiras a tu pareja, a tu amiga, a ti mismo. Es lo mejor, empezar y perderle el miedo al decir, voy a arriesgarme, voy a tirar cartas. No para, a lo mejor no estás al nivel de voy a tomar decisiones, pero sí que es verdad que a lo mejor pues para ir probando, para ir familiarizándote. Y sobre todo porque hay algo muy importante, y es que no es solo va a llegar un punto en el que el significado sea esta significa esto, esta significa lo otro y esta significa lo otro, sino que todas en conjunto van a formar una historia. Lo que llamaríamos el aprender a contar ese storytelling de todo lo que está diciéndote la tirada que has hecho de tarot. Bueno, Es que esto es súper importante porque, como tú has dicho al principio, el tarot es un lenguaje y cada carta es una palabra de ese diccionario. Entonces, cuando uno lee y hace tiradas, no está leyendo palabra por palabra, sino que está leyendo una idea completa. es una historia en construcción, que me gusta decirle. Es una historia que se demuestra ahí, pero que al fin y al cabo todavía está en construcción. Y tú tienes que darle ese sentido. Tú tienes que agrupar esas cartas, tienes que buscar en orden, tienes que buscar en las miradas que tienen cada personaje, en los colores, y luego a la vez tener en cuenta que también es importante a la hora de formar ese storytelling lo que viene siendo cómo es el consultante, qué es lo que te está pidiendo, qué es lo que te está contando acerca de su historia y qué conflicto tenéis por delante. Todo eso siempre ayudará a la hora de construir esa historia que te está poniendo el tarot encima de la mesa. Claro, al principio tú vas a estar con las 3 cartas que tengas delante, el manual de turno. Recomendamos huir de los libretitos estos de correspondencia de cartas que vienen. Nada, porque no son viene muy corto. A veces incluso vienen en otros idiomas porque resulta que te has encaprichado en comprar una baraja que es rarilla o cosas así. Entonces, Y claro, tú al principio vas a estar en plan, yo qué sé, te sale X carta y vas a decir, vas a estar triste. Pero luego, y como vas leyéndolas por separado, y es normal que al principio sea así, luego vas a estar triste, pero vas a estar feliz. Bueno, es que a lo mejor hay una relación, lo puedes leer de otra manera cuando desarrollas el storytelling, que es como las cosas son blancos y negros, a lo mejor, ¿no? sí. Bueno, pero en sí sería eso, un poco las principales recomendaciones que yo diría tener a mano, es decir, voy a observar y aprender primero, voy a documentarme un poco acerca de los significados y de los orígenes y sobre todo voy a practicar mucho. Consejos a la hora de practicar. Errores típicos que suceden. El tener la intoxicación acerca de le estoy leyendo las cartas a mi amiga y yo le estoy contando en realidad lo que a mí me apetece que haga ella.
siempre hay que mirar una lectura de tarot desde una perspectiva ajena a nivel emocional. Verlo un poco desde arriba y contar las cosas con cierta frialdad. Pero sí que es verdad que, bueno, contarlo con frialdad, pero también bajándole un poco level. Bajando niveles, tampoco hay que ser intenso, pero un poco frío, como si no conocieses a esa persona. Sería un poco la idea. Y a veces pasa que tú sabes que la persona quiere una respuesta concreta y a ti te encantaría dársela, pero es que no se puede. No se puede, efectivamente. Y no hay forma de decorarlo. A veces hay que decir las cosas y hay que decirlas, pero sí que es verdad que, bajo mi punto de vista y recomendación, pues a lo mejor la idea es que, pues un poco como que te bajes como niveles a la hora de contar un poco las cosas. Vale, luego otra cosa que no me gustaría dejarnos en el tintero como otro bloque para hablar sería la vinculación del tarot con la liminalidad, como no. Uy, tú con eso tienes. Esto es sendero liminal, por lo tanto hay la liminalidad. Vale, bueno, pues obviamente si hablamos de que el tarot en realidad es que nace un poco para momentos de transición, ¿no? Que nos acompaña un poquito en esos cruces, en esos momentos transitorios, en umbrales de nuestra vida, en el que algo está cambiando y necesitamos ese consejo, ¿no? Entonces, principalmente decir que qué mejor vinculación que el tarot con la liminalidad que es. Luego también me gustaría mencionar a lo mejor que obviamente si estamos hablando de que hay un elemento transformador en nuestra vida y por consiguiente el tarot habla de la vida y por lo tanto habla de transformación, de forma específica hay cartas que hablan de la propia liminalidad. Podríamos mencionar muchísimas, por mencionar unas pocas, unas cuantas. Hablaremos de arcanos mayores como la muerte, que habla de la transformación, habla de derruir lo viejo y limpiarlo para dejar paso al nacimiento de cosas nuevas, o el colgado, que habla de un estado de pausa en el que casi obligado te sientes en un momento de decir voy a pausar esto, voy a parar todo y voy a empezar a ver las cosas de otra manera. También hablaríamos de, por ejemplo, en arcanos menores, los doses muy importantes. Voy a mencionar por comentar un poco el 2 de espadas, que hay más allá de un umbral que el tener que tomar una decisión en el que todavía no has tirado hacia un camino o hacia otro. Un umbral en toda regla. En el Rider-Waite, de hecho, el arcano menor del 2 de espadas detrás tiene una corriente de agua, con todas las connotaciones liminales que tiene el agua. Efectivamente. Además, el transcurso, el trayecto del agua, pues sí. Y además hablamos de un umbral a la hora de tomar una decisión. O el 2 de bastos, en el que uno está diciendo, bueno, ¿me lanzo o no me lanzo a ese nuevo rumbo, a ese camino, a ese deseo, a esas ganas de que tengo de hacer tal? Bueno, pues así sería un poco también de que cada carta, o muchas de ellas, sobre todo muchas de ellas, hablan de forma concreta de la liminalidad. Y luego no quiero dejar tampoco pasar el vincular estados liminales con el tarot. Y os comento una experiencia por si queréis ponerla en práctica, porque es una de las más ricas y las que más me ha gustado tener como experiencias. Y es trabajar el tarot en estados liminales. Yo he trabajado dos vertientes o en dos momentos dados, dos prácticas distintas. Una de ellas era en un momento liminal, como era despertarme en mitad de la noche, micro despertares, sacaba cartas, o bien sea porque a lo mejor formulaba una pregunta antes de irme a dormir, o me daba igual, simplemente decía, quiero un mensaje para mí, para mi momento o el estado vital en el que me encuentro, algún mensaje, y cogía a lo mejor en un micro despertar y sacaba cartas. Y luego otro de los más interesantes, que me parece que todo el que tenga facilidad y pueda hacerlo, por favor que lo haga. Uno de mis viajes astrales tuve como propósito acercarme a la zona donde guardo los mazos, coger mi baraja, una de mis barajas favoritas, y barajar y sacarme una carta. Todo esto estamos hablando en un viaje astral, o sea, en mi plano astral,
venir y sacar la carta. Lo conseguí hacer, Una pasada. lo conseguí hacer, digamos que tuve como 2 momentos en los que lo intenté, pero ya que en el segundo ya me salió el venir aquí al salón, el poder conseguir llegar hasta aquí y el tomar la baraja y sacarme una carta. Y además fue muy reveladora, de hecho, y me trazó un nuevo rumbo en mi trabajo espiritual. Y bueno, eso sería como un poco la vinculación del tarot como con la liminalidad y con los estados liminales. Y invito a todo el mundo a que lo pueda trabajar a nivel liminal, por supuesto. Bueno, vamos a pasar a uno de los últimos bloques, que sería los falsos mitos del tarot, porque hay... A colación de eso de... Bueno, es que claro, tú has trabajado el tarot de forma liminal muy tocha. Sí. Muy tocha. Porque además, tanto eso que contabas de los micros despertares, sacar cartas, está muy hermanado con la incubación del sueño, que no es una incubación del sueño como tal, pero es muy chulo luego leerlo a la mañana siguiente ya en vigilia, porque además has tirado puramente en medio trance. Claro, además sacaba las cartas y ni las miraba. Es una locura. O sea, es que yo... Bueno, se me ha olvidado comentar también el hecho de decir, ¿por qué no generarte un estado liminal cuando vas a trabajar? Eso es. Antes de pasar, sí, fundamental, por supuesto. Lo suyo es, y ya lo hablamos de eso en el anterior programa, al principio uno cuando empieza necesita mucho setting, mucha vela, mucho tal, luego lo deja de necesitar, pero un mínimo de un estado alterado de conciencia ligero es recomendable. Sí. Antes de ponerte a tirar, dedicarte unos minutos a bajar niveles, hermanarte un poco con esos estados de trance letárgico para un poco abrir mente, ¿no? Y eso sí que es importante. Yo diría que es bueno, que es fundamental y que el primero que podéis trabajar, por supuesto, y que debéis de trabajar, porque considero que una tirada válida y una tirada muy potente va a ser siempre a través de un estado liminal. No hace falta que estés en un trance como tal. No hace falta ni que sea profundo, como hemos comentado, pero por lo menos evocar un poco ese estado liminal para que tú conectes bien con lo que es el mazo y con la tirada. Porque trabajarlo de esa manera va a hacer que con el tiempo vayas desarrollando intuición. El tarot es una herramienta muy buena para ir despertando intuición. Sí. En general en el resto de prácticas esotéricas y en la vida. Y como íbamos al tema de los falsos mitos, esto es mola, es guay. Porque al ser algo tan popular, al ser algo tan conocido, bueno, ¿cómo no se van a generar falsos mitos? Por eso, claro, tanta gente hablando de ello. Claro, es imposible. Cada uno da su opinión. Y además es algo tan antiguo que con la evolución en el tiempo es imposible que no se generen esos falsos mitos. Hay muchos mitos que son terribles, tipo... Sí. Como que para tirar las cartas hay que ser vidente y hay que tener dones. Aquí ya hemos dicho que estamos en contra de los dones. Dones, o doner kebab o donete, son los únicos que acepto. Bueno, aparte es importante recalcar que existe el vidente de tarot y el lector de tarot. Sí, pero no hace falta ser vidente para ser lector de tarot. Para nada. Puedes ser un lector de tarot buenísimo sin tener ningún tipo de capacidades de clarividencia. Incluso a veces puedes llegar a mejores resultados sin desmerecer al vidente. Pero son cosas distintas. Otro de los mitos sería... ¿Es diabólico? Es diabólico, te responde el diablo. Bueno, ¿y acaso estás malo si me da una buena respuesta? Bienvenida, sea de donde venga, ¿no? Pero esto viene mucho de resquicios que quedan de la época inquisitorial, de ver todas las artes y todas las mancias como algo asociado al diablo, algo asociado a lo contrario a la religión y lo contrario a la doctrina dominante. El tarot no es ni bueno ni malo, no tiene ningún sentido ese tipo de asociación. Cuando de hecho el tarot en sí per se, como hemos visto antes, tiene un montón de iconografía cristiana. La pregunta es ¿tú eres malo o eres bueno? ¿O ninguno? ¿O todo? O todo. Bueno, hablamos también de todos los falsos mitos, que la predestinación. Las cartas, como tantas otras cosas, inclinan pero no obligan. Lo que te muestran, que como hemos dicho antes, es una tendencia. El mapa actual y tal como están las cosas, lo que posiblemente pase. Pero el futuro no está escrito para nadie.
puede haber tendencias, pero precisamente el tarot a día de hoy, ya a nivel terapéutico, que es muy guay, muchas de las lecturas ya contemporáneas y más modernas, no tan tradicionales, es el ver el tarot como una herramienta terapéutica que te sirva para modificar aspectos, modificar tendencias que igual no son las que tú quieres en tu vida. Y bueno, otro mito, que esto está al nivel de el palo santo no limpia, fase ella, que se me abren las carnes, es que uno no se puede echar las cartas a sí mismo. ¿Perdón? ¿Quién te ha dicho a ti eso? Creo, y te diría que si yo empecé a aprender tarot, era para empezar a echármelas a mí. Obvio. Y pasa que ahora no me las he hecho nunca. O para los cotilleos. Se las ha hecho más la gente que a mí. Pero, hombre, principalmente uno cuando está perdido, cuando tiene y se mete en estos temas porque quiere ver un poco, aclararse, ¿no? ¿Cómo no te puedes echar las cartas a ti mismo? ¿Quién ha dicho eso? Es que a mí un día una persona me llegó diciendo, una persona que se tilda como medium y vidente, y me llegó diciendo, a ver cuándo me echas las cartas. Y le digo, ¿por qué no te las echas tú? Yo porque ante todo soy vaga. Además que si no hay transacción monetaria de por medio y esa persona lo quería gratis, pues yo no me muevo. Date valor. Muy importante, date valor con el tarot también. Pero eso no es un mito, eso es autenticidad. Esa autenticidad. Porque claro, tú ya sabes que uno no se puede echar las cartas a sí mismo. Y yo le dije, ¿perdona? Sí, supuestamente tú sabes, ¿no? Y ahí quedó la cosa, porque aparte tampoco se le queda a ti las cartas. Pero sí que te puedes echar las cartas. De hecho, es recomendable que te eches las cartas. Lo que sí, como tú has dicho antes, es liberarte un poco de ego y no ver lo que tú quieres ver, sino lo que realmente pone ahí. Efectivamente. Que bueno, a lo mejor te puedes empapar de tu ego, pero vas a trabajar mucho con el subconsciente. Hablamos de lo de siempre. Si vas a tirar a un tema terapéutico, evolutivo, a lo mejor déjate llevar un poco por tu ego, porque obviamente pues, te va a ayudar a conectar con tus propios deseos. Pero si tilda o tienes esa tendencia a algo más predictivo, algo más psicológico, profundo, algo más espiritual o ritual, no, por favor, ahí dejemos un poco ese ego al lado. Y muy importante, que también engloban estos falsos mitos, al tarot hay que bajarle muchísimos niveles, mucho, porque tiene un lenguaje tan potente visualmente y a veces puede parecer tan fatalista, pero luego en general en la vida tampoco te pasan cosas tan fuertes. Es que hablamos, otra vez sacamos la carta de la muerte. Sacamos la carta de la muerte y a lo mejor te estás preguntando cómo me va a ir durante la semana. Y no es que no vayas a morir. Y a lo mejor vas a terminar un proyecto que te estaba dando muchísimos problemas para empezar algo nuevo o cosas así, pero no tiene por qué significar algo catastrofista. Si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de la muerte, bueno, pues un punto de inflexión bastante relevante. Es cierto que hay cartas que también al cobijo de la nueva era se han dulcificado mucho. Y hombre, la muerte pues tampoco es agradable, pero es necesaria. Claro. La torre, a mí me encanta la carta de la torre. Pero esto es como todo. Constantemente están muriendo cosas y naciendo otras. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta que no es todo tan drástico, sino que le bajemos un poquito de ese nivel de lectura. Porque es de las primeras cosas que, por ejemplo, yo me di cuenta a medida que iba trabajando el tarot. Al principio uno se asusta mucho. Sí, parece como que hoy van a pasar 1000 cosas, hoy que es relevante, y luego a lo mejor no era tan. Y a lo mejor yo que se te ha salido un 10 de bastos y es que simplemente por tu semana hace un coñazo y ya está, y fin. Bueno, y perdón, dime. ¿Y cómo ves esto de ahora las cartas y...? Iba a decir lo mismo, iba a pasar a eso. Las cartas y las nuevas tecnologías, o sea, el tarot y las nuevas tecnologías. ChatGPT, bueno, nos va a quitar el trabajo algo. Porque ante todo esto también es una profesión. Bueno, yo tengo muy digna. Yo tengo una respuesta súper clara. O sea, yo tengo una respuesta súper clara ante estas cosas. Obviamente, no. Porque además ChatGPT, esto ya no es esoterismo, no es sendero liminal, es la vida. ChatGPT es complaciente, te dice lo que quieres escuchar. Además sigue una dinámica y una estructura que es constantemente la misma. Sería un mal tarotista porque te dice lo que quieres oír, no lo que de verdad es. Entonces, tarot y nuevas tecnologías, siempre no. Siempre. Es un apoyo para aprendizaje. Sí, bueno, claro, por supuesto, para un aprendizaje a nivel simbólico o a nivel significado y demás, por supuesto, te puede venir bien. Pero más allá de ChatGPT yo iría a decir, pues, obviamente me empapo también en internet
de los significados para conocer el origen. Oye, no todos tienen facilidades a la hora de leer libros. Que por cierto, se nos ha olvidado dar algunas recomendaciones. Ahora daremos recomendaciones, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, tarot y nuevas tecnologías, se puede, pero ojo, cuidado, ChatGPT, por ejemplo, no. No sé. Por favor. ¿Lecturas online o lecturas presenciales? Yo soy de lecturas presenciales, pero no niego que las he hecho online. Pero porque, bueno, obviamente esto es la logística. Igual que antes, pues tenías que mandar cartas para comunicarte, ahora haces videollamadas. Pues ahora tenemos esas facilidades un poco de comunicación. Teniendo en cuenta eso, que es una profesión. Obviamente tú vas a tener también la comunicación con la persona y te va a poder contar su historia y tú vas a poder vincularla a lo que viene siendo la lectura para formar este storytelling. Pero también te paras a pensar y, yo qué sé, yo soy muy energético en ese sentido y me gusta pensar que, me gusta tener a la persona delante, sentir las cosas que siente, comunicarte de una forma mucho más directa para poder establecer una tirada muy certera, mucho más certera. A ver, como sale en persona y la energía que se crea en persona, no la... Claro. Pero hay muy buenos resultados en tiradas online. Sí, no, y además me parece totalmente acertado el tener que hacerlo y además es lo que hablamos, lo que has dicho. Estamos hablando de profesiones en las que la gente trabaja para también ganar dinero y esto le abre el abanico de personas a un nivel mucho más grande. Se puede tirar a una persona de Wisconsin. Exactamente. Entonces sí, por supuesto, en ese sentido las nuevas tecnologías sí. ¿Y lecturitas recomendadas? Vale, pues lecturitas recomendadas. Bueno, a nivel tarot de Marsella creo que estamos ambos de acuerdo. Tenemos a Jodorowsky. Pasa que Jodorowsky yo lo metería como en el nivel... Claro, no nivel básico. Esto es, si quieres meterte por un lado a leer Marsella full y que tú sepas sobre eso muchísimo, Jodorowsky sería el gran maestro. Léetelo con un café solo al lado. Es un libro denso, bueno, es un libro con muchas capas, porque se mueve polizaje de primera y cuando ya sabes más. Si te gusta la filosofía, es un plus. Es que es muy filosófico. Sí. Tenemos la versión... La vía del tarot es la que tenemos. La vía del tarot, pero luego hay como una versión más asequible, también para el tarot de Marsella, que es la de Marian Costa, que aquí, pues Salseo, eran pareja, tarifaron, y ella luego sacó su tarot por su cuenta. Sí. Que es precioso el que tú tienes, el Marian Costa, que es una versión del Madenier. Y de hecho hay una cita de Marian Costa que no me quería dejar atrás, en la que ella dice, de hecho lo dice en el libro de Jodorowsky cuando todavía pues ellos hacían sus cosas juntos. Y ella dice, escribir sobre tarot sería como vaciar el mar con un tenedor. Wow. Es que es inmenso. O sea, una persona puede dedicarse únicamente en el esoterismo al tarot. Sí. Y con eso ya... Está toda la vida. Sí, estoy de acuerdo. Más Bueno, más recomendaciones. El de Stephanie, el apellido... Stephanie Caponi. Sí. Muy orientado al tarot reader. Sí. Y es un librito fantástico. Sí. Se llama Tarot Guiado. Podéis buscarlo en Amazon o en librería. Yo creo que lo compramos en la Casa del Libro. Y se está haciendo publicidad a la Casa del Libro. Estás haciendo un taco de publicidad y aquí nadie nos paga. O sea, ni Stephanie, ni la Casa del Libro, ni Jodorowsky. Que Jodorowsky comparta su moneda con nosotras. Pero bueno, en sí creo que cada uno puede encontrar también su libro. Es un poco su libro, pero bueno, creo que para iniciarse el de Stephanie está muy bien. Y bueno, vídeos y demás creo que también sería muy adecuado hacerlo. Y lo que comentábamos, el tarot como tal, yo diría que Rider-Waite es el que utilizaría el conocidísimo Rider-Waite como primer tarot para aprender. Hay luego muchísimas escuelas de tarot. Marilo Casal lleva un montón de años. Podéis haceros cursos también de gente que sepa. Quién sabe, lo mismo sacamos uno en un futuro. Quién sabe, ¿no? Aquí lo dejamos. Oye, votad, pero votad que sí. Y bueno, sí, esas serían a lo mejor pues las recomendaciones un poco. ¿Te dejas algo así de recomendación? Bueno, quiero saber qué te has tomado tú mientras grabamos. Mira, hoy tengo que decir que a lo mejor quizás en el podcast que me vais a notar de los más apagados, porque estoy malete, estoy un poquito tocado de la garganta, un poquito de moquillo, y me he tomado una infusión de anís. Y además
he de confesar que me gusta el anís, así en infusión, no, ni los caramelos, así el anís no. Yo soy de manzanilla, o de los que me... Manzanilla con anís. Bueno, manzanilla con anís, pero sabe mucho anís. Pero o las infusiones me las preparo yo, haciendo la mezcla, o como he hecho esta mañana, pero ahora era algo ligero, como para un poquito, Está malito tampoco. sí, un poquito sacar esto adelante con la garganta así. Pero bueno, nada, y tú te has tomado un vinito otra vez, ¿no? Una taza y era otra infusión. Sí, una infusión mágica. De uva fermentada blanca. La infusión que a mí me gusta. Que, amiga, tirad tarot. Tirar tarot y Hacer pijamas party de tarot. teitas citas. Bueno, el caso que el tarot es maravilloso, que creo que es un gran comienzo, una cercanía al esoterismo. La cartomancia en sí misma también es maravillosa. Algún día hablaremos de otros oráculos, pero creo que, o incluso un tarot segunda parte, si así lo queréis. Pero os invitamos a eso, a que lo trabajéis, a que lo disfrutéis, porque es una de las herramientas más maravillosas. Bueno, yo, en lo personal, pues me despido de nuevo. Otro capítulo más. Gracias, Daniel, por participar. Gracias a ti. La de Sator Arepopedia del Sendero Liminal. Gracias a todos los que nos escucháis una vez más. Espero que os haya gustado. Y nada, que gracias. Hecho está. Si tenéis, como siempre decimos, si tenéis temas que os interesan, experiencias que queráis contar, el buzón está bien. Exactamente, estamos en Instagram de Sator Arepo y Sendero Liminal. Muchas gracias. Un abrazo.